Dios, Cristo vive. Primera a los Corintios 11, 3 al 12. La declaración: el varón es la cabeza de la mujer. Por siglos se ha usado para justificar la práctica de superioridad masculina y para excluir a las mujeres del liderazgo espiritual. Hay dos traducciones alternativas para cabeza, ampliamente debatidas entre los eruditos evangélicos contemporáneos, las cuales son: 1, autoridad sobre, y 2, fuente u origen. Ambos significados se encuentran en la literatura del tiempo de Pablo. Si se toma el pasaje como un todo, el segundo significado se ajusta bien o mejor que el primero y conduce a la declaración sumaria en el versículo 12. Así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Aún la relación entre el Hijo Eterno y el Padre, Dios, es la cabeza de Cristo. Primera de Corintios 11:3. Encaja mejor con la noción de fuente que con la autoridad sobre. Juan 8:42. Sin intentar resolver este debate definitivamente, no encontramos suficiente evidencia en cabeza para negar los roles de liderazgo a las mujeres, a la luz de los ejemplos bíblicos de mujeres en posiciones de autoridad espiritual y a la luz de todo el consejo de la Escritura. Primera a los Corintios 14, 34 y 36. Hay solo dos pasajes en todo el Nuevo Testamento que parecerían contener alguna prohibición contra el ministerio de la mujer. Primera de Corintios 14, 34 y Primera de Timoteo 2, 12, puesto que estos deben situarse junto a las otras declaraciones y prácticas de Pablo. Apenas pueden considerarse absolutas, es decir, como prohibiciones indiscutibles respecto del ministerio de la mujer. Más bien parecen lidiar con problemas locales específicos que necesitaban corregirse. Por tanto, el reconocimiento constante de Pablo de mujeres que ministraban entre las iglesias debe verse como su perspectiva auténtica, en vez de las aparentes prohibiciones de estos dos pasajes, que están sujetos a interpretaciones contradictorias. Hay varias interpretaciones respecto a lo que Pablo estaba restringiendo cuando dijo: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Primera de Corintios 14:34. Pablo usa la palabra griega sigato para limitar el discurso de las mujeres. Antes la había usado para limitar el discurso
de aquellos que hablan en lenguas cuando no hay interpretación. Primera de Corintios 14:28. Y que se aplicó a los profetas cuando una profecía era dada a otra persona. El verso 30 de Primera de Corintios 14, solo en esas circunstancias específicas se debe silenciar en la iglesia a las personas que hablan en lenguas, los profetas y las mujeres. ¿Bajo qué circunstancias entonces ha de limitarse el discurso de las mujeres? Las opciones incluyen 1. El parloteo durante los servicios públicos. 2. Las interrupciones a raíz de experiencias extáticas. 3. Cierto ministerio autorizado como el de juzgar profecías. 4. Las preguntas durante la reunión. Es evidente que Pablo permitía que las mujeres oraran y profetizaran durante el servicio público en Corinto, especialmente Corintios 11:5. Es más, Pablo aconsejó que aquellos que profetizan, entre los cuales claramente había mujeres, estén entre los que juzgan las profecías. Primera de Corintios 14:29. Por ende, así como en el caso de las restricciones de Pablo sobre los varones y las mujeres que hablaban en lenguas y eran profetas, es posible que las restricciones adicionales que Pablo da a las mujeres tengan que ver con discursos perturbadores. Si bien la naturaleza exacta de la prohibición de Pablo en este texto es un asunto de estudio continuo, nosotros concluimos que aquí no se prohíbe el liderazgo femenino, sino que, así como en el resto del capítulo, se amonesta a que se haga decentemente y con orden. Primera de Corintios 14:40. Dios le bendiga, Dios le guarde. Tienen una tercera parte, porque esto es mucho material. Espero que lo disfruten y que las mujeres valientes no paren de predicar esa palabra poderosa que Cristo sembró en el corazón para que otros puedan ser salvos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios le bendiga. Paso a dejarle la segunda parte del tema el rol de la mujer en el ministerio en el siglo XXI. Primeramente dándole la gracia a Dios y luego a María. A continuación, el significado bíblico del término ministerio es fundamental para definir el rol escritural de las mujeres en el ministerio. De Cristo, nuestro gran modelo, se dijo lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. El liderazgo del Nuevo Testamento que ejemplificó Jesús encarna al líder espiritual como servidor, sea hombre o mujer. El asunto de la autoridad humana
no tiene una significancia primordial, aunque surja naturalmente con el desarrollo organizativo y estructural. En el libro de Génesis 2:18 al 25, algunos expositores han enseñado que todas las mujeres deben subordinarse a los hombres adultos, porque Eva fue creada después de Adán para ser su ayuda adecuada o ayuda idónea. Sin embargo, la palabra eser, que significa ayuda, nunca se usa en la Biblia hebrea con un sentido de subordinación. 17 de 20 veces se utiliza con referencia a Dios como ayudador. Eva fue creada para ser una ayuda adecuada o correspondiente a Adán, no subordinada. Algunos argumentan que Dios creó a los hombres y a las mujeres con diferencia o con diferentes características y deseos, y que estas diferencias explican por qué las mujeres no deben ascender a los roles de liderazgo. Otros atribuyen esta diferencia percibidas a expectativas culturales y sociales impuestas sobre los hijos desde la niñez hasta la adultez. Las diferencias físicas y las típicas funciones biológicas son obvias, pero solo por deducción se afirma que las diferencias de género sugieren limitaciones en el liderazgo. El énfasis de Pablo sobre el ministerio carismático en el Nuevo Testamento. El ministerio es carismático por naturaleza, mientras que el Espíritu Santo distribuye soberanamente los dones espirituales a cada miembro del cuerpo de Cristo. El ministerio se lleva a cabo y adquiere vigor, según Romanos 12, versos 6 al 8, y Primera de Corintios 12, versos 7 al 11, verso 27, verso 28, Efesios 4, 7 al 12, y Primera de Pedro 4, 10 y 11. Aunque algunos dones son una labor espontánea del Espíritu y otros son dones ministeriales reconocidos por el cuerpo, todos son dados para el servicio, más allá de las diferencias de género. Por ejemplo, el don de profecía es explícitamente tanto para mujeres como para varones. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hechos 2:17. El Nuevo Testamento confirma que las mujeres reciben y ejercen este don del Espíritu, según Hechos 21, 9 y Primera de Corintios 11, 5. Si a Pedro ciertas declaraciones de Pablo le resultaron difíciles de entender, según 2 de Pedro 3:16, no es de sorprender que nosotros, separados por cerca de 2000 años más de historia, tengamos la misma dificultad al interpretar
algunos pasajes paulinos. Los destinatarios originales estaban familiarizados con los problemas que Pablo abordaba, pero a nosotros nos toca reconstruirlos y aplicar sus predicciones lo mejor posible a la luz del contexto de sus cartas y de la revelación bíblica. Y así como Pedro, en 2 de Pedro 3:15, nosotros debemos respetar y amar a nuestros hermanos y hermanas que adoptan interpretaciones alternativas sobre asuntos que no son críticos para nuestra salvación o nuestra posición ante Dios. Solo solicitamos que esas interpretaciones se expresen y practiquen en amor, teniendo consideración por todos los hijos de Dios, tanto hombres como mujeres,